Muchachos, buenas noches. Entiendo de que conforme se vaya avanzando la hora van a ir subiendo más alumnos. Bueno, a mí me da un gran gusto tenerlos en esta primera clase con la que vamos a empezar el curso de indicadores. Simplemente unas cuantas recomendaciones antes de empezar la sesión es que traten de participar, hacer preguntas. Si quieren, abran el micro, hagan su pregunta directamente y eso va a permitir que el curso fluya de una manera más interesante para ustedes y así se despejan todas las dudas, ¿ok? Bien, muchachos. A ver, primero voy a presentarme. Bueno, me gustaría que ustedes también se presenten, pero ya vamos 22 personas más o menos. Va a ser un poco difícil si le doy tiempo a que todos se presenten, ¿no? Nos consumiría bastante tiempo. Ya habrá momentos para irnos conociendo poco a poco durante las siguientes clases. Bien, aquí está mi nombre y mi correo. No sé si lo ven. Bueno, mi correo estaba puesto antes en la lámina anterior. Soy ingeniero electricista, también estudié un MBA en Madrid, España. Soy también maestro en ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería y durante 4 viajes viajé al Japón para recibir cursos de entrenamiento en lo que se refiere a sistemas de gestión japonés, 5S, sistema de calidad japonés, donde se estudié también TPM, TPS, TQM, en fin, entonces parte de este conocimiento lo vamos a ver en algunas secuencias del curso. Soy también gerente general de la empresa Alfa Manufacturas, un emprendimiento personal que desde el 2007 viene funcionando de manera ininterrumpida. Si bien es cierto, nosotros nos dedicamos al principio a fabricar máquinas, por eso el nombre de manufacturas. Al quinto año creo que desistimos de ese afán porque es muy duro fabricar máquinas en el Perú. De hecho, nosotros fabricamos algunas, las vendimos, pero las empresas generalmente quieren pagar menos de lo que cuesta una máquina china equivalente. Y la verdad es que de esa manera es muy difícil sostenerse. Hoy por hoy nosotros nos dedicamos a desarrollar software y más adelante les voy a hacer un pequeño comentario de cuáles son los software que nosotros comercializamos. Soy también profesor de la Universidad Católica de hace más de 10 años en la Diplomatura de Mantenimiento y Confiabilidad. Algunas veces también dicto clases en pregrado en la Católica. En este año y el próximo mes en concreto vamos a empezar a dictar en la UPC también. Dicto en la Universidad de Piura, en la Universidad del Callao. Soy profesor a tiempo parcial. Soy también miembro honorífico y fundador del Premio Nacional de 5S. De hecho, fui un directivo de esta asociación peruano-japonesa y durante ese periodo que estuve creamos el Premio Nacional de 5S. Bueno, no sé si ustedes escucharon hablar del premio, pero es algo muy interesante. También soy facilitador certificado de RCM y me dedico a la empresa y a dictar cursos y hacer eh, consultoría relacionada con estos temas. Bien, aquí les quería mostrar, bueno, esta es la empresa donde actualmente laboro. Esta es de hecho la primera máquina que hicimos. Era un cortador de tucos, o sea, los tucos son una suerte de tubos que antes se cortaban, digamos, manualmente y con esta máquina se cortaban ya de manera automática, de acuerdo a cómo se programara en un panel táctil, ¿no? Que tenía la máquina. Evidentemente, como les digo, es difícil que usando componentes costosos, ¿no? De la marca Siemens, Festo, se pueda, digamos, alcanzar precios
como los que algunos productos chinos tienen, ¿no? O sea, es muy difícil. Bueno, esta es una foto de algunos de los cursos que recibí en Japón cuando la OTS había migrado transitoriamente a este nombre que se llama Haida, pero luego retornaron al nombre inicial de AOTS. Esta es una vista no de la planta de Toyota, pero sí de un showroom que ellos tienen, donde dan algunas, digamos, indicaciones a los visitantes y tienen algunos equipos que se parecen mucho. De hecho, son equipos que antes han trabajado en la planta y los han sacado ahí para demostración. Y es lo único que se puede tomar porque dentro de la planta no te permiten tomar fotos. Bueno, esta es una foto con una mascota en un proyecto donde participé apoyando a una empresa GMO a hacer su programa de TPM de la mascota. Aquí les presento a Masaki Mai, no sé si ustedes escucharon hablar de él. Él es un gurú japonés de los que aún están vivos. De hecho, todo lo que el mundo sabe de Kaizen lo sabe por este señor. La mayoría de sus libros son tomados como una Biblia para el tema del Kaizen y bueno, aún está vivo, ¿no? En el año 2016 estuvo, eh, digamos, aquí en Lima, visitó la Universidad Católica y ahí aproveché de tomar una foto con él. Bueno, he participado en diferentes congresos, he implementado también TPM en diferentes empresas, algunas de gaseosas, otras agroindustriales. También apoyé a las empresas de generación de Ecuador, porque Ecuador, a diferencia del Perú, toda la parte de generación y distribución de energía eléctrica lo maneja el Estado, ¿no? Entonces, si una empresa de las que integran todo el sistema ecuatoriano tiene implementado las 5S, por ejemplo, todas las tienen que tener, ¿no? Entonces, así pude conocer muchas centrales, en Ecuador apoyándolos con este tema. También en compañías mineras implementé 5S, TPM. Esta es la implementación de 5S en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Facultad de Ingeniería Industrial. Este es el equipo que me apoyó. Todos son profesores de la facultad. Son personas muy interesantes. Algunos son difíciles, pero igual es divertido. Me la pasé muy bien con ellos. Eh, Nosotros, como les dije, creamos el Premio Nacional de 5S en Perú, que fue el segundo premio en el mundo que se creó a partir de la OTS, que es esta institución japonesa. El primero fue en Sri Lanka hace ya muchos años, el segundo fue en Perú, y con el apoyo peruano nosotros fundamos el Premio Nacional, también ayudamos a fundar el Premio Nacional de Argentina y el de México, ¿no? Este es una de las primeras empresas ganadoras de el premio en Argentina. Nos invitaron a participar de esa ceremonia. Aquí está el día central en Argentina. También la gente de México en ese momento visitó el premio de Argentina y el de Perú. El siguiente año ya tuvieron también ellos su premio. Ahora se está creando el premio de Ecuador, el de Colombia. Y bueno, este ya mi salida de la OTS. También tengo escrito un libro en el 2003 que ayuda a las empresas a poder customizar una implementación de 5S a la realidad cultural latina, ¿no? Porque ustedes entenderán que no es lo mismo implementarlo en Japón que implementarlo en algún país latino, ¿verdad? Uno puede llegar a pensar de que no es posible hacerlo del todo bien. Sin embargo, sí es posible. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta esas diferencias culturales. Y ya les digo, para aplicar TPM, ya que aunque estamos saliendo un poco del tema, es necesario hacer una buena implementación de 5S. Y en la empresa que ahora, en la empresa que trabajo, ya no, como les digo, no nos dedicamos a fabricar nada, sino a desarrollar software, ¿no? Y este es uno de los productos que venimos comercializando con bastante éxito hace algún tiempo. FISys es un software de auditorías de 5S y también se pueden usar para mantenimiento autónomo. Está disponible en la versión Play Store y App Store y
de Apple Store, perdón, y este es AMSI, nuestro sistema de gestión de mantenimiento. Bien, entonces eso como presentación. Ahora vamos a hacer una breve introducción a lo que vamos a tocar en el curso, que son los indicadores, ¿de acuerdo? ¿Por qué son importantes los indicadores? Vamos a hacer esa reflexión a manera de introducción. Yo siempre digo esto cuando se trata de hablar de indicadores. Desde que el hombre existe sobre la Tierra, siempre existió la necesidad de querer adelantarse a lo que va a ocurrir, ¿verdad? Sobre todo si eres gobernante, ¿no? Si de ti depende un grupo de personas. Pasaba hace miles de años, es decir, es tan antiguo como, esa necesidad es tan antigua como la creación del ser humano sobre la Tierra, ¿no? Y, y bueno, lo que pasa es que antes, como no había formas, o el conocimiento todavía era un poco restringido, lo que se hacía era consultarlo a un oráculo o tener algún tipo de mago o adivinador, no sé, clarividente, y él es el que decía qué era lo que iba a pasar y según eso cada gobernante tomaba sus previsiones, ¿no? Evidentemente era eh, muy riesgoso el manejarse así. Con los años, esa necesidad no ha cambiado, ¿verdad? Lo que sí ha cambiado es este personaje que está cerca del gobernante. Con los años, esos magos, adivinadores, se han ido convirtiendo en los consultores, en las personas que con su gran conocimiento le dicen al gobernante qué es lo que va a pasar bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Es decir, son capaces de prever el futuro mirando ciertas variables que se están dando en la actualidad. Porque nada es casual, ¿verdad? Igual ocurre con las empresas. Las empresas buscan que nosotros, los ingenieros, que hemos sido formados para eso, resolvamos sus problemas, ¿no? Entre ellos también es darle luces de lo que puede pasar si alguna condición se mantiene, ¿no? Y de hecho hay que plantear también algunas soluciones. En realidad a nosotros los ingenieros nos contratan para resolver problemas. Eso es, en el fondo, nuestra principal actividad, ¿no? Que después tome diferentes matices, eso es normal, pero en el fondo todos resolvemos problemas, ¿verdad? Entonces, para eso no se necesita ser un clarividente, ni un mago, ni un adivino, ni tampoco llegar a ser un sabio, pero ya mayor, ¿no? De los que peinan canas, ¿verdad? Porque es cierto que la edad nos da cierta sabiduría, ¿no? Los años no pasan por gusto, pero tampoco es necesario que pase todo ese tiempo para que ustedes puedan entender y comprender mejor su proceso y poderlo gestionar de manera correcta. Entonces, eh, vamos a ver un poco sobre eso, es decir, cuál es la manera más rápida de poder asimilar conocimiento y de esa forma poder gestionar nuestras actividades dentro de la organización. Y para ello he elegido un pequeño extracto de un video de una larga conversación que sostuvieron hace ya muchos años. De un lado, Russell Ackoff, que es el que está saliendo en imágenes, que es bueno, era un gurú en ingeniería de sistemas, y estaba conversando nada más y nada menos con Edward Deming, ¿no? El llamado padre de la calidad, ¿verdad? Y estaban conversando justamente de un tema referido a la información y al conocimiento. Escuchémoslo y después hagamos algunos comentarios. Antes de proyectar esto, creo que voy a dejar de compartir para luego hacerlo con audio porque me olvidé activar esa opción. A ver, ahí les va otra vez. Ahí les va el video de Russell Ackoff. Hay una distinción básica entre las diversas formas de contenido de la mente humana. Hay datos, información, conocimientos, comprensión y sabiduría.
El sistema educativo nunca hace la distinción. Lo que sucede es que los niños salen del sistema con mucha información, muy pocos conocimientos, nada de comprensión y prácticamente nada de sabiduría. Los datos son hechos individuales, símbolos que representan objetos o acontecimientos. Uno escucha a los científicos hablar de datos en bruto. Lo que quieren decir es que tienen hechos, pero que no tienen significado y no nos dicen nada hasta que hayan sido procesados. Al ser procesados, los datos se convierten en información, la cual responde a las preguntas de los reporteros. ¿Quién, qué, cuándo, dónde y cómo? Para responder a los cómo, se necesitan conocimientos. Luego, a partir de explicaciones, se llega a la comprensión. La razón por la que los niños constantemente preguntan por qué no es para volver locos a sus padres. Están tratando de aprender, de adquirir conocimientos, de comprender el mundo a su alrededor. Finalmente, como comprenderán, se puede adquirir sabiduría, que es la capacidad de ver y evaluar las consecuencias de nuestras acciones en el largo plazo. El problema con la mayoría de la educación es que raramente llega la sabiduría, a la comprensión o al conocimiento. La mayoría se consagra a la información. Bueno, es un video bastante corto y ya les digo, la conversación fue bastante larga, pero yo les hago un resumen de cuál era el mensaje que se quería transmitir. El mensaje que se quería transmitir es que en general todos, imagínense, están hablando de la realidad americana, ¿no? Y aún ahí hay problemas, o por lo menos habían problemas en esos años, con mayor razón en en nuestros países, ¿no? Es decir, a nosotros no nos enseñan a crear conocimiento. No, nuestra educación tiene algunas fallas, es decir, nos enseñan a memorizar, nos enseñan a repetir, nos enseñan a copiar el pensamiento del profesor, ¿no? Claro, el profesor está en un nivel superior, pero eso puede ser solo cuando estamos en la etapa inicial donde somos unos niños, ¿verdad? Y entonces el profesor, con toda su experiencia, de hecho, sabe mucho más que nosotros y nosotros como niños tenemos muy poco que aportar. Pero cuando llegamos a la secundaria o a cursos como este o a la universidad sobre todo, ya los alumnos traen todo un bagaje de conocimientos donde ellos también son capaces de enseñarle al profesor, ¿verdad? Sin embargo, el profesor, en su estilo tradicional de enseñanza, no da pie a que el alumno eh, se desarrolle diciendo sus verdades, ¿verdad? Y aportando sobre todo, ¿no? Eh, y fíjense que la historia está plagada de algunos hechos anecdóticos, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon eh, la historia de Niels Bohr, ¿no? Es un físico que llegó a ganar el premio Nobel. Y como en ese tiempo hubieron varios físicos destacados que ganaron premios Nobel, algunos de ellos fueron casi contemporáneos, ¿no? Cuenta la historia de que Niels Bohr era alumno, me parece, de secundaria, en un colegio donde el profesor era Rutherford o alguien, alguien por ahí, no recuerdo bien el nombre, que también fue ganador del premio Nobel, solo que era años mayor que Neil, ¿no? Y cuando uno de los profesores, no Rutherford, porque Rutherford era, me parece, el director, un profesor que tenía Neil, que era físico o era profesor de física, les dijo a sus alumnos, de cuántas maneras, no, perdón, les dijo, ¿cómo calcularían, esa fue la pregunta, la altura de un edificio usando un barómetro? ¿De acuerdo? Una pregunta bastante sencilla en realidad, pero él lo puso como un problema, ¿de acuerdo? Y de hecho la solución convencional y la más sencilla era tomar la presión barométrica en la base y la presión barométrica en la parte más alta. Y luego, haciendo la diferencia, calculábamos la diferencia de presiones y luego con el conocimiento de hidrostática podíamos calcular la altura del edificio, ¿no? Bastante sencillo. Pero cuando el profesor revisó las pruebas, Neil, que era el futuro ganador del premio Nobel, lo que respondió fue esto. Agarro el barómetro, me subo con él a la parte más alta del edificio y lo dejo caer, ¿no? Al tiempo que tomo mi reloj y verifico cuál es el tiempo que demora en caer.
Ese tiempo que demora en caer lo uso para meterlo en la fórmula de cinemática, ¿no? Y, y entonces con esa fórmula y el tiempo, como la aceleración y la aceleración de la gravedad, yo calculo la altura del edificio. Y de hecho se puede, ¿no? Pero ¿qué creen? El profesor lo jaló porque dijo, este estás loco, ¿por qué vas a tirar el barómetro, no? Y entonces lo jaló. Y cuando Rutherford se dio cuenta que habían jalado a Neil, que era su alumno preferido porque era brillante el chico, le dijo, oye, debe haber algún error. Dale una oportunidad. Yo creo que no te has explicado bien o algo ha pasado. Entonces lo llama a Neil, el profesor, y le dice, mira, Neil, te voy a pedir 10 formas diferentes que calcules la altura del edificio usando un barómetro, ¿no? 10 formas, esperando que una de ellas fuera la convencional y entonces lo aprobara, ¿verdad? Pero Neil, que entendía que esa no era la solución, o sea, la de usar la diferencia de presiones, entendía que esa no era la solución porque eso no era un problema. Ahí le habían dicho, y ahí estaba, digamos, el kit del error, ahí le habían dicho que era un problema. Entonces, para él había que hacer un poco más de esfuerzo para encontrar la solución. Entonces él dijo, bueno, ahí le entregó 10 soluciones diferentes. Una fue colocar el barómetro que tenía una forma alargada, mirando el edificio y ir alejándose hasta que el barómetro coincidiera con la altura del edificio. Luego, tomando la base como eje de rotación, girar el barómetro y marcar con un compañero el lugar en el piso y luego medir la altura del edificio en el piso, ¿no? De hecho, eso también permitía hallar la altura del edificio. O en todo caso, ir viendo cuántas veces estaba contenido la altura del barómetro en la altura del edificio. Y eso también le iba a permitir calcular la altura del edificio. En fin, o sea, dio gala de una gran imaginación y encontró 10 formas diferentes de calcular la altura del edificio usando el barómetro, pero en ningún caso usó la convencional. Así que finalmente lo tuvo que aprobar y le dijo, oye, oye, pero ¿y qué pasa si haces esto? Le dice el profesor, ah, bueno, eso también permite calcularlo, pero usted dijo que era un problema, ¿verdad? Eso no es un problema, ¿no? Puntos de vista, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es que muchas veces en nuestra educación, el profesor cuando nos hace una pregunta no espera encontrar otro punto de vista, lo que espera es que tú repitas lo que él ha dicho, ¿verdad? En tanto lo hagas, estás aprobado y si no, vas a tener problemas. Eso es un error de nuestro sistema educativo y el otro es que no nos han enseñado cómo a partir de datos elementales poder ir construyendo conocimiento. Y entonces pasa el tiempo, estamos muchos años trabajando en el mismo lugar, pero sin embargo es muy poco lo que hemos aprendido de ese negocio, ¿no? De hecho, hay algunos que lo hacen más rápido, ¿no? Hacen el proceso más rápido y ellos son los que van despuntándose, ¿no? Y van escalando mucho más rápido. Entonces, el secreto de cómo llegar a ser un sabio, ¿no? O una persona con mucho conocimiento al punto que puede predecir un futuro a partir de ciertas variables, el secreto es simplemente manejar bien los indicadores. Si lo hacemos bien, vamos a tener éxito. Si no, simplemente vamos a haber cargado una actividad adicional al trabajo que no nos está reditando ningún beneficio. Y ustedes saben que cuando hacemos algo que no agrega valor, se convierte eso en un desperdicio, ¿no? Y les aseguro que hay muchos que calculan indicadores, pero al final están generando desperdicio. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, porque el indicador no lo calculan bien. Dos, porque no no saben convertir eh, esa data en información y luego mucho menos lo van a poder convertir en conocimiento, ¿de acuerdo? De nada sirve. Bien, entonces, Edward Deming también contribuyó con los japoneses
con varias teorías, ¿no? Que eran de su autoría. Las teorías sí son de su autoría. Lo que no fue de la autoría de Deming fue el círculo de Deming, llamado círculo de Deming, que no era de Deming, y el control estadístico que también se lo atribuyen a Deming, ¿no? Esas dos cosas no fueron aportes de Deming. De pronto ustedes también lo consideraban así, no lo sé. Pero de hecho, aquí hago un paréntesis para no dejarlos con la duda. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, poco después termina también la guerra para los japoneses, ¿no? Pero de una manera bastante terrible, ¿no? Con dos bombas atómicas, en fin. Esa parte de la historia ya la conoce. La pregunta es cómo Japón, siendo odiado por los americanos, terminan convirtiéndose en socios, ¿no? Estratégicos hasta ahora. La respuesta es muy simple. Los japoneses o los americanos no querían saber nada con los japoneses hasta que geopolíticamente se dieron cuenta que Rusia estaba dándole vuelta a los japoneses y estaba queriéndose sumar a los japoneses a su bloque, ¿no? Así como había hecho ya con otros países. Estamos hablando de los inicios de la Guerra Fría. Entonces, para no perder a Japón, que era un país estratégico en el Oriente, ellos apoyaron a Japón a su reconstrucción. Muy a pesar de algunas personas, apoyaron a Japón a su reconstrucción y le dieron dinero inclusive. Y como parte de ese apoyo, mandaron a algunos científicos a reconstruir Japón. Inicialmente los americanos convocaron a los mejores. Entre ellos estaba un tal Shuhar, especialista en estadística, ¿no? Pero Shuhar, que era muy importante y estaba resentido, evidentemente no aceptó ir a Japón a transmitirle conocimiento. Pero sí mandó a uno de sus pupilos, ¿no? Y varios hicieron lo mismo. El pupilo de Shuhar fue Edward Deming. Y Deming le llevó ese conocimiento que ya había aprendido de Shuhar, como el PDCA y el control estadístico del proceso. Entonces los japoneses hicieron conocido al mundo ese método, pero autodenominándolo como de Deming, ¿no? Aunque Deming nunca dijo, eso es mío. Sin embargo, la historia fue cruel con Shuhar, ¿no? Porque creo que muy poca gente lo conoce, pero sí conocen a Deming, ¿verdad? Pero estas teorías que yo voy a compartir ahora con ustedes sí son de Deming, ¿no? Y una de ellas es la teoría del conocimiento. ¿Y qué dice Deming en esta pirámide? Dice que el crear conocimiento también es un proceso, ¿no? Ustedes saben que el proceso tiene entradas, hay un proceso de transformación en el centro y luego hay salidas, ¿verdad? Entonces, en el proceso llamado conocimiento, que apuntamos a tener sabiduría y manejar perfectamente nuestro proceso y adelantarnos a los problemas, ¿cuáles son las entradas? Las entradas son datos. Los datos son hechos nada más, hechos, que tienen poca o ninguna información. Ojo con eso. Bien trabajados, bien procesados, estos datos se pueden convertir primero en información. La información bien recibida, bien procesada, bien asimilada, se convierte en conocimiento. Y el conocimiento en el tiempo se transforma en sabiduría, ¿no? O en la capacidad de poder teorizar, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el proceso que todos deberíamos hacer en nuestras organizaciones, manejando adecuadamente la información. Y ahí vamos a ver en ese contexto qué importancia tiene el tema de los indicadores, ¿de acuerdo? Bien, lo voy a explicar mejor a través de un ejemplo. No se fijen mucho en los valores eh, numéricos porque en este caso son bastante pequeños, ¿no? Para referirse al consumo de una planta. Pero bueno, eso es un ejemplo teórico nada más. Entonces, lo que le quiero decir es que esta gráfica es la representación gráfica de datos. ¿Qué datos? El consumo de energía de una planta industrial, ¿de acuerdo? Ahí está el consumo de noviembre, diciembre hasta octubre, ¿de acuerdo?
son consumos variables, ¿no? Hay quienes hacen eso, es decir, agarran datos independientes y lo ponen ahí como si la gráfica ya los convirtiera en sí mismo en una información, lo cual no es cierto. Los datos, aún graficados, no cambian, siguen siendo datos. Y hay que tener cuidado porque con ellos no podemos tomar muchas decisiones porque no tienen mucha información. Entonces, imagínense que nosotros somos los gerentes de mantenimiento de una empresa. Y, y lo digo en realidad esta historia que es ficticia, la he creado por mi propia experiencia, ¿ya? Yo era gerente de mantenimiento de una empresa grande y me traían los recibos de energía. ¿Para qué? Para que les pusiera un visto bueno antes de pagarse, ¿no? Claramente la empresa buscaba siempre un culpable, ¿no? O alguien que se hiciera responsable por un pago equivocado de repente, ¿no? O mal facturado por las empresas de electricidad. Y para uno era una responsabilidad, ¿no? Porque claro, tú podrías decir, fírmalo, pues y ya, ¿no? Pero hay una responsabilidad de por medio. Entonces imagínense que ustedes son esos gerentes y está en el mes de octubre y les viene el recibo, acaba de terminar el mes de octubre, reciben el recibo de octubre, ¿no? Y ven que el consumo es 3.500 kilowatts hora, cuando el mes anterior fue 5.095, ¿no? Y así, ven las gráficas anteriores y dicen, ah, bueno, ha sido un poco más bajo inclusive que la media, ok, ahí lo firmo, ya está, páguese. Pero imagínense que después reciben esta información, oye, eh, este mes de octubre que ha pasado hemos producido la mitad de lo que siempre producimos, ¿no? Caramba, si me dan esa información tardía, ya comienzo a sospechar que me he equivocado porque en realidad este mes debió ser un consumo mucho menor, digamos a la mitad, si se quiere, ¿no? A la mitad de esa media, ¿no? Porque claro, el consumo está en función a lo que se produce y si yo produzco la mitad, ¿por qué es que todavía mantengo un consumo más o menos alto? Pero ya es muy tarde, ¿ves? Porque la factura ya la firmaste. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasó ahí? Nada, que tomaste decisiones mirando un dato nada más. Y eso no te daba demasiada información. ¿Cuál es la única información que esta gráfica te puede entregar? Lo único que te puede entregar es qué mes consumiste más energía. En este gráfico fue mayo, ¿verdad? Punto. Pero si alguien me pregunta en qué mes fuiste más eficiente, ¿qué dicen ustedes? ¿Lo podría responder eso con esa gráfica? ¿Qué creen? No podría responderlo, ¿verdad? Algunos piensan que el mes de octubre fui más eficiente y no es cierto. O sea, ¿por qué tendrías que ser más eficiente? ¿Solo porque consumiste menos? No, eso está en función además de cuánta producción hayas hecho, ¿verdad? Es decir, los datos en sí mismos no traen tanta información y se equivoca la persona que graficando solo datos toma decisiones, ¿de acuerdo? Ahora, alguien dirá, pero revisa la producción también, ¿no? Ok, vamos a ver cuál es la producción de este consumo y es esta. Bueno, igual, aunque ustedes no lo crean, es otro dato nada más. Tampoco con con este dato adicional yo soy capaz de saber qué mes fui más eficiente. Puedo tener alguna idea, ¿ya? Pero no es seguro y me puedo equivocar. Así que tampoco les recomiendo que tomen decisiones solamente mirando dos datos, ¿de acuerdo? Entonces, pero alguien dice es que lo que pasa es que están en dos gráficas diferentes. Ok, lo vamos a poner en una sola gráfica. Ahí está. Ahí están los dos datos en una sola gráfica. ¿Y qué me dice eso? Bueno, no mucho, ¿no? En realidad me demuestra algo que yo ya sabía, es decir, más o menos una curva sigue a la otra, porque la producción se refleja de la misma manera en el consumo, ¿no? Es decir, sube la producción, sube el consumo.
digamos que ahí igual no sé qué mes fui más eficiente. Ahí viene el tema y el punto de inflexión. Es decir, para que yo pase a sacar información de esos datos, según Deming, nosotros lo que debemos hacer es eh, trabajar estos dos datos y relacionarlos de una manera interesante que me permita sacar información. Y una manera de hacerlo es sacar un ratio, ¿no? Y un ratio es un indicador. En este caso, según los japoneses, a ese ratio que podemos calcular se le llama consumo unitario, ¿no? Que se calcula eh, dividiendo el consumo del suministro entre las toneladas que se han producido o entre lo que hace la empresa, ¿no? En este caso son toneladas de producción. Entonces, lo que vamos a hallar con eso es un ratio, que en este caso es kilowatt hora sobre toneladas, consumo unitario. Hay quienes piensan, oye, pero ¿para qué hago ese cociente? Si yo sé que sube la producción, sube el consumo, entonces si hago un cociente entre esos dos valores que andan más o menos aparejados, el cociente me va a salir un valor constante, ¿no? Me va a salir un valor constante, pero no es cierto. Fíjense, ahí he hecho ese cociente que está graficado con las barras en azul y está lejos de parecer una constante, ¿verdad? No es una constante. Ahora vamos a ver por qué no es una constante, ¿ok? Y para encontrar mayor información, le he superpuesto otro dato adicional que es la producción en toneladas por cada mes. ¿Ok? Aquí me olvidé poner los nombres de los meses. Acá aparece uno, dos, pero no es que uno sea enero, ¿no? Recuerden que empezaba la gráfica en noviembre, o sea, este es noviembre, ¿no? Y así va avanzando. Ok. Bueno, díganme ustedes ahora, este ratio kilowatts hora entre toneladas. Primero, entiendan qué significa. Cuando hablamos de consumo unitario, ¿qué estamos diciendo? Que este ratio nos dice cuánto hicimos de producción con un kilowatt gastado, ¿no? En ese mes. ¿De acuerdo? O sea, si ese ratio sale, por ejemplo, como en el mes de noviembre, 5 kilowatts por tonelada, eso significa que para producir una tonelada yo me gasté 5 kilowatt hora. ¿De acuerdo? Esa es la interpretación de este indicador. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuándo voy a estar mejor? ¿Cuando este indicador sea cada vez más grande o por el contrario, cuando sea cada vez más pequeño? ¿Qué me dicen? Sea más ¿Mm? bajo. Cuando sea más bajo, ¿no es cierto? Porque eso va a significar que voy a invertir menos energía por cada tonelada producida, lo cual de hecho va a ser más barato, ¿no? Y fíjense algo interesante hasta ahí nada más. En muchas empresas les digo que cuando calculan sus costos, ¿saben cómo lo hacen? Hacen una corrida de ese producto, porque ustedes saben que una empresa puede tener 5 o 6 productos, ¿no? Cada producto es especial y es diferente, ¿no? Cada producto hay que costearlo para ver qué precio le ponemos para que salga al mercado y ganemos dinero, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Lo que se hace es una producción de prueba y todos los gastos que se producen en esa producción de prueba son los gastos que yo voy a tomar referencial para costear mi producto y ponerle precio. Pero eso no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque esos costos van a estar en función a cuánto hayan producido en la planta. Si produjeron mucho, es muy probable que los costos se hayan reducido a que si han producido poco, ¿de acuerdo? Y eso lo estamos viendo aquí con esta gráfica que ya nos hizo trascender. Ahora estamos tratando de sacar información. Es correcto lo que dijo su compañero, el ratio tiene que ser cada vez más pequeño. Y apelando a eso, si ahora les pregunto en qué mes fuimos más eficientes, ¿qué me dirían? Acuérdense que uno es noviembre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. ¿En qué El mes mes de fui? mayo. ¿Perdón?
En mayo, ahora sí, sin vuelta que darle y Mayo. absolutamente seguro, en mayo fuimos más eficientes. ¿Y por qué fuimos más eficientes? Porque por cada tonelada producida gastamos solo 3,8 kilowatt hora. Y ustedes saben que la energía cuesta, ¿no? Y fíjense, ¿ah? ¿Y cuál fue el mes peor? El peor mes, ¿cuál fue? 800, el número 11, el 829. En septiembre, el mes Septiembre. 11. Septiembre. Septiembre, El fue 8.49. 8,49, más del doble, más del doble. Y fíjense, ¿ah? En las empresas, si ustedes costean un día, imagínense que lo hayan costeado con una producción al máximo, como esta, y tenían este costo, y en función a esto le pusieron el precio a su producto. Pero resulta que luego les llega un mes como el 11 y gastan el doble. No es que cada mes ustedes van a ajustar el precio de su producto, eso no ocurre en ningún lado. Sigue costando lo mismo, ¿no? Pero ¿qué va a pasar ese mes? De hecho, van a ganar mucho menos de lo que ganaron en el mes de mayo, ¿verdad? Y muchas veces no sabemos ni por qué estamos ganando menos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Aquí hay algo que quiero que ustedes observen, según la información que están viendo. ¿Qué es lo que hace que un mes sea más eficiente que otro? Según lo que están observando. Las toneladas producidas. Exacto, la forma como ocupas tu planta. Al parecer, al subutilizar la planta, lo que conseguimos es aumentar los costos, ¿verdad? Y esto, aunque es un ejemplo teórico, es cierto en la realidad. Si ustedes llegaran a hacer esta gráfica en su planta, van a sacar la misma conclusión, que aquellos meses donde la producción estuvo al tope es donde menos recursos invirtieron, o sea, fueron más eficientes, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que podemos hacer en este camino hacia el conocimiento pleno y o la sabiduría? Tenemos que subir un escalón más, es decir, ahora tenemos una teoría, según lo que acaban de decir sus compañeros. Estamos, estamos intuyendo que hay una relación causa-efecto entre la variable producción y el ratio, ¿no? Es decir, a mayor producción, menor ratio de consumo. Y a menor producción, mayor ratio de consumo, ¿no? Entonces, para demostrar que esa teoría y esa observación es correcta, vamos a hacer una gráfica de dispersión. Así es como se llama esta gráfica. Y lo que hacemos es colocar la variable independiente abajo en el eje X y la dependiente en el eje Y, que en este caso la dependiente es el ratio de consumo y la independiente es cuánto se le ocurre producir al área de PCP, ¿no? Que es la que programa la producción. Los datos que están aquí son los mismos que están acá, ¿no? Y si no me creen, miren, cuando producimos, vamos a cambiar el puntero para que me siga. Acá está. Miren, si producimos 1500, el ratio de consumo es 3,8, que es justamente lo que estaba acá. Cuando hicimos 1500, el ratio era 3,8, ¿no? Vamos al peor dato. El peor dato está acá. Cuando hicimos 600, el ratio era de 8,49. 600, 8,49. Aquí hay algo curioso que aparece ya en esta gráfica de dispersión. Miren, si todos los puntos hubieran estado en esa tendencia lineal ascendente, yo con confianza les hubiera dicho y con absoluta seguridad, hay una dependencia causa-efecto entre esas dos variables. Lo único que me hace ruido es este valor. ¿Por qué? Porque el mes de octubre, habiéndose consumido menos inclusive que en el mes de septiembre, el ratio fue más bajo, cuando debió ser más alto, ¿verdad? En realidad este dato es muy alto, este dato debió estar por aquí. Y eso
Al principio yo no tenía cómo saberlo, porque lo único que hacía, ¿se acuerdan? Era mirar gráficas, nada más de datos. Pero si yo soy más mosca, hago este diagrama y cada vez que me traen la factura, lo único que yo tengo que verificar es que este punto esté metido en la nube. Si ese punto está metido en la nube, no hay problema. Con absoluta confianza firmo la factura para que se pague. Pero si me viene una cosa rara como esta, yo no lo debo firmar, ¿de acuerdo? Hasta antes de averiguar por qué. Y fíjense que si yo me hubiera cuestionado en ese mes, que ya se pagó inclusive, si me hubiera cuestionado qué estaba pasando, fíjense qué fue lo que pasó ese mes, se lo voy a contar. Ese mes se estaban haciendo trabajos en el galpón principal y había una cantidad grande de máquinas de soldar que estaban soldando la estructura de la nueva nave, ¿no? Todo ese consumo adicional, atípico, digamos, por una coyuntura, no se transformó necesariamente en mayor producción, era solamente gasto para levantar la estructura. Si yo, por ejemplo, tuviera un medidor al alimentador que usaron esos contratistas y luego quitara ese consumo que no fue usado en la producción, este punto que ahora me salió aquí bajaría acá. Con lo cual se demostraría que sí hay una relación causa-efecto entre lo que tú produces y el gasto de energía que vas a generar. Solo que ahí había una perturbación de la data, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, lo que les quiero decir es que fíjense cómo uno va adquiriendo conocimiento cuando manejas bien la información de sus indicadores. Si no los manejas bien, me temo que estás perdiendo tiempo haciendo algo que en realidad no te agrega valor. ¿De acuerdo? Ahora, esto nos trae otro reto, digamos, ¿no? Que es el siguiente. Miren, si, si esto es cierto, que aparentemente ya está demostrado, es decir, cuando yo produzco más eficiente voy a ser, díganme ustedes por qué es que pasa eso, qué es lo que justifica esta curva, ¿no? ¿Por qué cuando produzco más soy más eficiente? ¿Alguien tiene alguna posible respuesta? Los costos sanitarios se reducen, profesor. Ya, pero algo que me permita entenderlo mejor, no sé si puedas afinar un poco eso. Porque las máquinas están en constante, siempre trabajando y no están apagadas. Y un arranque en una máquina siempre consume más energía estando prendiendo y apagando. Ya, ese es un buen punto, lo tomo. Es decir, la mayoría de los equipos en la industria tienen motores, ¿verdad? Y los que hemos estudiado electricidad sabemos que el motor tiene una impedancia cercana a cero cuando está detenido. Y esa impedancia cambia cuando está girando, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Es como si tuviera, ya no hablemos de impedancia porque de pronto algunos que no son electricistas no lo entienden, hablemos de resistencia. La resistencia es lo que limita la corriente, ¿verdad? A más baja resistencia, más alta corriente. Entonces el motor tiene una resistencia, si lo queremos decir así, una resistencia variable, ¿no? Cuando el motor está detenido, su resistencia es baja y la primera corriente que se va a generar al momento de arrancarlo es alta. Y una vez que toma velocidad, va moderándose la corriente porque su resistencia o impedancia sube. ¿Ok? Entonces lo que dice su compañero es cierto, cuando yo estoy subutilizando mi planta, hay muchos arranques y paradas. Entonces, esos transitorios, porque no son muy, digamos, largos, no son transitorios, pero son muchos, al final, eso eleva un poco el consumo de mi energía, ¿no? Demostrando en parte de que si yo produzco menos, voy a ser menos eficiente por ese lado. Pero hay otras razones más. Esa es una, por ejemplo. Son varios factores que se suman. ¿Cuál sería otro? Costos fijos. Costo fijo. En este caso es el consumo fijo, ¿no? Y lo vamos a explicar así acá. Miren,
Esto es como cuando ustedes van a una fiesta, no sé si ahora harán lo mismo, pero en mis tiempos cuando se iba a una fiesta de jóvenes, se acababa la cerveza y había que hacer una chanchita, ¿no? Para comprar más cerveza. Si había muchos muchachos, no había que dar tanto porque al final entre todos se podía comprar una caja, ¿no? Le tocaba, no sé, 5 soles a cada uno, por decir algo. Pero si somos dos personas, ¿no? Y la caja cuesta 60 soles, entonces ni modo, cada uno va a tener que dar 30 soles, ¿no? O sea, cuanto menos hay en la fiesta, más caro te va a salir comprar la caja, ¿verdad? Aquí es igual, es decir, si yo produzco muchos artículos, el consumo fijo de la energía eléctrica se va a pagar entre muchos artículos. Pero antes vamos a aclarar eso del consumo fijo. Si bien es cierto, el consumo de energía es dependiente de cuánto produzcas, y esa parte es la parte variable, hay una parte que es fija. Es decir, produzcamos un artículo o produzcamos 1 millón, igual la planta va a prender luces, igual los empleados van a llegar a la oficina y van a prender sus luces, su calefacción o aire acondicionado, según sea el clima, su cafetera, ¿me explico? Entonces, ¿eso qué significa? Que la planta, trabaje o no, siempre va a tener un consumo fijo de energía. Ahora, ese consumo fijo se va a repartir entre más artículos cuando produzco mucho, al punto que de pronto pagaré o le cargaré a cada artículo algunos centavos nada más, mientras que en otro caso, pues, va a ser mucho más, ¿de acuerdo? Esa es la otra razón por la cual es mejor ser, o es más eficiente producir más, ¿de acuerdo? Esa sería la segunda razón. ¿Hay otra que se les pueda ocurrir a ustedes, además de estas dos? Aquí le doy una más. Miren, toda nuestra planta está fraccionada, ¿no? La capacidad de nuestra planta y servicios auxiliares está fraccionado. Es decir, si yo a plena carga o a máxima producción, como lo quieran decir, requiero de 3 compresores de aire, ¿qué va a pasar si, qué va a pasar si ahora PCP me dice, no, vamos a funcionar solo con el 33% de la capacidad, porque este mes es un mes flojo, no vamos a vender mucho, solamente con el 33% de la capacidad? Si yo quiero ser eficiente, en realidad tendría que arrancar un solo compresor, ¿no? Y en ese caso, calzamos idealmente. Y eso no nos va a costar mayor gasto de energía. Pero ¿qué pasa si la gente de PCP te dice, no, vamos a trabajar al 50% de la capacidad? Ahí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque ahora yo tendría que arrancar un compresor y medio. Y eso es imposible. Entonces, ¿qué voy a hacer? Arrancar dos. Pero de los dos, uno va a estar a plena carga y el otro va a estar eh, en descarga, ¿no? Porque el compresor no es que pare. El compresor se pone en descarga, es decir, abre su válvula y ahí hay un giro sin comprimir, pero que al final consume energía. De hecho, consume menos que cuando está comprimiendo, pero igual consume energía, energía que no se va a transformar en algo útil, ¿verdad? Y que nadie va a pagar. O sea, al final, bueno, sí vas a pagar, pero lo vas a pagar como un desperdicio. Entonces, cada vez que ustedes tengan un plan de producción que no logre calzar exactamente con alguna de estas divisiones que tiene, va a haber problemas. Y el asunto se complica porque yo puedo tener 3 compresores, pero en la sala de calderas puedo tener 2 calderas o puedo tener 4. Entonces, el factor de crecimiento de la planta no es el mismo. Cambia en cada grupo de máquinas que tienen, ¿no? En resumen, la planificación que hace PCP lo hace de manera analógica, es decir, puede tomar en teoría cualquier valor, valores infinitos, a él se le puede ocurrir lo que quiera, producir 40,5 toneladas, ¿no? Lo que él quiera.
Sin embargo, mi planta es discreta y va a crecer a ratios fijos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los compresores, cada 33.3% de la capacidad va aumentando su capacidad. O sea, esos son sus taps, no tiene puntos intermedios. Entonces, eso significa que muchas de las producciones que se programan, yo voy a ser ineficiente, porque va a haber parte del equipo que está trabajando en vacío y esa energía no se va a aprovechar, ¿no? Ahora piensen en las calderas, en las bombas, en los transformadores. Todos los equipos que están así fraccionados van a tener problemas, ¿de acuerdo? Se va a ser ineficiente. Esa sería la tercera razón. Bueno, esta es parte de lo que ya dijimos, el arranque. Ah, y la otra es, la cuarta es que todos los equipos han sido diseñados para que tengan como máxima eficiencia o alcancen la máxima eficiencia cerca del 100% de capacidad. Sería absurdo que en realidad se consiga la máxima eficiencia al 20%, ¿no? No tiene sentido. La mayor eficiencia siempre la va a alcanzar cuando esté casi al tope. Entonces, subutilizar un equipo de hecho va a hacer que se consuma más energía. Un transformador, por ejemplo, un transformador es de las máquinas más eficientes. El gasto de energía en generar el campo, que es algo que no se va a aprovechar, puede llegar a ser 1, 2%, 3%, ¿no? Máximo. Pero si ustedes bajan la capacidad del transformador y lo mantienen bajo, ya puede ser bastante más significativo, ¿no? O sea, va a gastar energía en consumida, en generar ese campo, ¿no? Y no se va a aprovechar en nada más. Bien, entonces, con esto les estoy dando un ejemplo de cómo manejando bien los datos, irlos transformando poco a poco, nos va a permitir llegar a cierto nivel de sabiduría, ¿no? Entonces, imagínense que ahora yo ya tengo mi curva característica de cómo se comporta mi planta, porque cada línea de producción tiene una curva característica y una pendiente que relaciona la producción con su eficiencia o su ratio de consumo unitario. Entonces, si a mí ahora el área contable me dice, José, ¿cuánto vas a gastar de energía el próximo año? Ya no voy a hablar de cifras gruesas usando un promedio, ¿no? No, ahora yo le tengo que decir a ellos, dígame cuánto van a vender cada mes o cuál es su pronóstico de ventas y cuando lo tenga yo les puedo decir exactamente cuánto vamos a gastar en consumo de energía y hacer un presupuesto más fino. Claro, porque esas ventas las voy a poner en esta curva y lo que me va a devolver esta curva son los consumos unitarios en esas condiciones, ¿no? Y eso me va a permitir tener una mayor claridad y estoy seguro que la empresa, sabiendo eso, va a evitar en lo posible subutilizar su planta. A veces es mejor, y eso es lo que hacen los japoneses, es parar la planta y no gastar nada y mandar a la gente de vacaciones y luego cuando se trabaje siempre a plena carga, ¿no? Y no a media caña, como se dice en el argot popular. ¿Por qué? Porque eso cuesta más dinero. ¿Se dan cuenta? Entonces, con este ejemplo, quiero mostrarles la importancia que tiene, primero, fijar buenos indicadores y luego interpretarlos bien, ¿no? Estudiarlos bien. ¿Se entendió, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Buenísimo, José, buenísimo. Muy bueno. Ok, gracias, muchachos. Así me siento satisfecho con lo que acabo de decirle. Bien, entonces ahora vamos a hablar de los indicadores de mantenimiento. Y Y como yo siempre digo, siempre se pueden crear indicadores de manera que ustedes quieran, ¿no? Relacionando tal o con cual cosa. Eso siempre podemos volvernos creativos. Pero la recomendación que les doy es que no inventen la pólvora. Es decir, antes de crearse ustedes un indicador, miren cuál es el estado del arte y traten de aprender primero cuáles son los indicadores de clase mundial que usan las empresas top. Y lo primero que tendrían que hacer es usar esos. Ya después se pueden inventar algunos otros en función a su necesidad, ¿no? Siempre que los estándares
existentes no satisfagan esa necesidad, lo cual es bastante difícil, ¿ah? Les digo. Es decir, siempre hay un indicador que ya se use que ustedes también puedan utilizar. Y si quieren saber cuántos indicadores diferentes pueden encontrar para la gestión de mantenimiento, pueden revisar la norma 15341, creo que es. Que si no se las traigo para la próxima clase, ahí en esa norma nos dicen cuáles son todos los indicadores que se debieran usar en la gestión de mantenimiento. Están los más conocidos y otros no tan conocidos. Ahora, la ventaja de usar indicadores de clase mundial es que podemos hacer benchmark con ellos, ¿no? Es decir, compararnos con otras industrias. Y hay países que sí manejan una data histórica y nos va a servir para hacer una suerte de comparación. No en todos los países podemos hacer eso con datos de nuestro país. Por ejemplo, aquí en el Perú no se puede. Y yo he hecho algunos intentos cuando estaba apoyando al Colegio de Ingenieros. Había una iniciativa, ¿no? de invitar a las empresas para que nos compartieran sus indicadores. Previo a eso había que revisar cómo lo estaban calculando, porque ahí está el otro error bastante frecuente. Es decir, la gente puede, digamos, a- en referencia al nombre, tener los mismos indicadores, MTBF, MTTR, pero en el fondo no son comparables. ¿Por qué? Porque los calculan de manera diferente. Y eso ya hace de que, aunque suene igual, MTBF no sean los mismos indicadores y no se puedan comparar. Pero en estos países donde sí se hace, esa es la condición. Primero reviso tus indicadores, cómo los estás calculando, trato de que inducirte para que tú uses algún estándar y lo hagas de igual manera, así como lo hacen los demás, y luego me compartes tus datos. El compromiso de esta institución que recibe los datos es que no va a divulgar tus datos, ¿no? Porque eso creo que es lo que le preocupa a la mayoría de las empresas. Digamos, firmando un convenio, no voy a divulgar tus datos. Lo único que voy a hacer a todos los que colaboren con su información es darle la media de ese indicador, el máximo y el mínimo de todo ese grupo que está colaborando, nada más. Entonces ahí tú te darás cuenta, ¿no? Oye, estoy mal, ¿no? Mira, estoy entre los últimos. Hay algunos que están mejor, nada más. O sea, y no te voy a decir quién está mejor, pero sí te voy a dar los rangos, ¿no? Y eso hace en otros países y eso funciona bien. Entonces, por eso también deberíamos usar indicadores de clase mundial, porque podemos de alguna manera compararnos con otra empresa. Y si no tenemos con quién compararnos, por último, si tenemos más de una sede, también nos podemos comparar entre empresas del grupo, ¿no? Esa es otra opción. Y a partir de ahí fijar algunas metas. Pero si ni eso tengo, entonces me puedo comparar conmigo mismo, ¿no? Es decir, en qué nivel estuve el año pasado, hace 5 años, y cuál es el objetivo para este año, ¿no? ¿Sí me entienden? O si estoy mejor o peor de hace algunos años. Entonces, es interesante primero empezar con estos indicadores llamados de clase mundial. Bien. A ver, vamos a trabajar sobre el primero. El primero es uno que ustedes deben haber escuchado, se llama tiempo promedio entre fallas o MTBF. ¿De acuerdo? El MTBF se calcula de la manera como ustedes lo están viendo. Tiempo de operación entre el número de fallas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo calculo el tiempo de operación? Antes de yo explicarles esto, voy a aprovechar de hacerles algunas preguntas. ¿Quiénes de ustedes, los que están aquí en la sala, llevan este indicador MTBF? Si no quieren hablar, escríbanlo ahí en la chat. Yo, en fin, para más o menos tener una idea. ¿Cuántos llevan el MTBF en sus plantas? Ya aquí hay 1, 2, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
seis personas, ¿no? De un 6 y ya creo que ahora aparecieron más. A ver, ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, buen número. Igual no son muchos, ¿no? Para 70 y pico de personas que están ahorita en la sala. Ok, los llevan. Ahora, ¿por qué es que yo les decía de que no podemos, solamente porque dicen que tienen el MTBF, decir que lo podemos comparar, ¿no? Aquí viene la otra parte de la pregunta. ¿Cómo calculan el tiempo de operación? ¿Mm? Esa sí es una pregunta un poco más difícil de responder. Pero si alguien quiere abrir su micrófono y compartir con nosotros esa información, bienvenido. Normalmente yo lo consideraba el tiempo de horas de operación efectiva. ¿Ya? ¿De dónde sacas ese dato? Yo te considera como tiempo total del ciclo 24 horas y tiempo total de operación las horas efectivas de la máquina del horómetro de la máquina, ¿no? Si Ya, hablamos de... ¿cuál de los dos te representa el tiempo total o cómo calculas el tiempo total de operación con esos dos datos? No, no le entendí su pregunta. Tú me dices que en 24 horas tú sabes cuántas horas la máquina trabajó por su horómetro, ¿verdad? Sí, correcto. Ujú. Pero ¿cómo? Ya, te voy a dar un número para que se entienda mejor. Ya, pasaron 24 horas y el horómetro indica 20 horas acumuladas en esas 24 horas en su contómetro, ¿no? 20 nada más. ¿Cuál sería el tiempo de operación de ese día? 20 horas. 20, ¿no? Ok, perfecto. O sea, el tiempo de operación, en otras palabras, es el horómetro de la máquina, ¿no? Es básicamente el tiempo que la máquina estuvo trabajando, produciendo. O sea, a veces se arranca en vacío y eso no cuenta, pero generalmente es el tiempo, el horómetro es el tiempo de operación, ¿ok? Ahora, si yo no tengo horómetro, otra manera de calcularlo es así como está aquí arriba. No sé si logran ver, espérense, voy a otra vez cambiar mi punta. Acá está. Fíjense acá. Este tiempo C, este tiempo calendario es, para el caso de un día, son 24 horas, ¿ok? Le resto las paradas programadas, si es que existen, ¿no? Por ejemplo, si yo en esas 24 horas voy a parar 1 hora para el almuerzo, 1 hora para la cena y 1 hora en la amanecida para el descanso nocturno, entonces son 3 horas que yo pierdo en un día de 24. Entonces 24 menos 3 serían 21, ¿no? Entonces 21 horas podría ser el tiempo de operación, a menos que eh, se presente una parada. Si se presenta una parada de 1 hora, que es una parada no programada, por eso le ponemos PNP, o sea, una parada no programada, entonces a las 21 que ya teníamos le tenemos que quitar 1 hora de parada y nos quedaría 20 horas, ¿no? Entonces, en ese caso, el tiempo de operación de esa máquina serían 20 horas, que hubiera coincidido con su horómetro si es que hubiera tenido un horómetro, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, hay dos maneras de que ustedes lo puedan calcular, o con un horómetro o de la manera como lo estoy mostrando acá arriba, ¿no? Y hay una tercera, pues si yo tengo un sistema SCADA, bueno, el sistema SCADA igual sabe cuánto tiempo la máquina estuvo andando, ¿no? Y el SCADA me puede dar directamente el tiempo de operación. ¿Se entiende? O- eh, todos los que me respondieron que usaban el indicador, ¿lo hacen así? Respondan si quieren en su chat, sí, sí, sí. O si no lo hacían así, digámoslo. Todos los 15 que dijeron yo, ¿lo calculan así? Ya, parece que sí. Bueno, hasta ahí nos estamos entendiendo. Perfecto, perfecto. Ahora, el número de fallas, ¿ya? ¿Qué considero ahí?
¿El número de fallas o el número de paradas? ¿Qué consideran ustedes? Las fallas son fallas, no problemas de la máquina. Las paradas pueden ser por otras razones adicionales, ¿no? Pero ¿qué pongo debajo? ¿Solo el número de fallas o en general el número de paradas? ¿Qué creen? Número de paradas, las veces. O sea, podría ser una parada por falla y otra porque el operador simplemente paró la máquina por error, digamos, ¿no? Eso también cuenta como número de fallas. No, No, en este caso sería solamente solamente falla. el equipo falla, ¿Cómo? ¿va? Solo falla la Solamente máquina, el equipo. Solo fallas de la máquina, ¿no? Es correcto. Solamente tenemos que considerar fallas de la máquina. Cualquier otra parada no se considera. No se considera en este número, pero sí se va a considerar en la parada. O sea, sí va a afectar al tiempo de operación. ¿Me explico? Porque evidentemente si la máquina para, el horómetro va a dejar de contar. ¿Se entiende lo que digo, no? O sea, cuando hay una parada que no es por falla, no se considera en este número que está debajo, que aquí dice número de fallas, no se considera, pero sí va a impactar en el cálculo del tiempo de operación, porque al parar reduce tiempo de operación. ¿Estamos? Profesor, Sí. pero entonces se podría considerar que una inspección cuando hay un problema en la máquina, no se consideraría esa inspección dentro de las paradas, o sea, de las fallas. Si esa inspección para realizarla hace parar a la máquina, sí va a impactar en el tiempo de operación, obviamente, porque es el horómetro el tiempo de operación, ¿no? Entonces la máquina se detiene, no sigue acumulando horas. Pero no lo sumo aquí como una parada. ¿Por qué? Porque una inspección es algo que yo decidí hacer y eso no tiene nada que ver con una falla de la máquina. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el MTBF realmente es una medida de la confiabilidad de la máquina. Es decir, se nota ahí en función a esa relación de que ese número lo tenemos que hacer cada vez más grande, ¿verdad? ¿Me explico? Es decir, si ese número que va a salir en tiempo, en algún momento sale 400 días, ¿cómo lo interpreto? O sea, pónganse 800 horas de tiempo de operación sobre dos fallas, me da 400 horas o 400 días. ¿Cómo lo interpreto ese MTBF? Que en promedio esa máquina, cada vez que pase 400 días, yo esperaría que falle, ¿no? ¿Estamos? Pero 400 días no es poco, es decir, es un poco más de un año. Entonces, se entiende que esa máquina es más confiable que otra que falle cada 30 días, ¿no? Si una máquina falla cada 30 días, entonces es menos confiable que la que falla cada 400. Pero esa interpretación va a ser válida siempre que usemos solo fallas en el denominador. Porque si ponemos otro tipo de paradas que no tienen nada que ver con el equipo, habría una distorsión ahí, ¿no? No podríamos ya seguir interpretándolo de esa manera. ¿Alguien tenía una consulta que hacer, por favor? Estaban... Profesor, buenas noches. Sí, Profesor, una consulta. Yo trabajo en sí. un proceso pecuario y, por ejemplo, nosotros tenemos un rol de producción en el cual tenemos una cantidad de horas que va a trabajar. Por ejemplo, normalmente el proceso inicia a las 10 de la noche y termina a Ya, las 9 Diego, de la Juan mañana. Diego, un ratito, ¿puedes hablar un poco más fuerte para que te escuchemos bien? Sí, bueno, yo trabajo en un proceso pecuario que, por ejemplo, inicia producción a las 10 de la noche y termina a las 9 de la mañana del día siguiente. En este Ya. caso, el TC, ese tiempo calendario, es esa cantidad de horas totales que trabaja producción o siempre son 24 horas. Tú empiezas a las 10 de un día, o sea, 10 de la noche dices, ¿no? Claro, por ejemplo, hoy día 17 Y terminas 9 de la mañana del día y siguiente. termina, claro, entonces Ya, nosotros ahí, por tenemos, ejemplo, hay 23 horas, ¿estamos? claro, Ya, 23 horas programadas, es decir, el tiempo calendario es 24, pero le ujú, restas una hora que es la hora que no está programado trabajar, de 9 a 10. ¿Por qué? No sé, de repente para limpieza, lo que fuera.
Entonces ahí ya te quedó 24 menos 1, 23. Entonces tienes 23. Si no hay ninguna parada en ese lapso de tiempo, tu tiempo de operación va a ser 23. Pero si paró una máquina, ya sea que alguien la parara por error o ya sea que paró por una falla, todas esas paradas las tienes que sumar, que son paradas no programadas, y restarle al tiempo de operación. Pero al momento de dividirlo entre el número de fallas, ahí solo debes considerar las que fueron fallas y no las otras que fueron errores de operación. No sé si me explico. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros, ¿Se entendió? sí, sí, o sea, sí se entiende, pero por ejemplo, tengo varios valores que en este caso los horarios de producción no son fijos. Por ejemplo, hoy día puede producir hasta las 9 de la mañana y el día de mañana pueden producir hasta las 7. Entonces, las paradas que ellos tienen son, por ejemplo, paradas por cambios de temperatura, por cosas netamente de operación de proceso, pero son paradas al fin y al cabo. Entonces, Bueno, esas eso es. paradas, claro, esas paradas son paradas programadas, digamos, porque producción necesita, por ejemplo, hacer cambio de temperatura de un escaldador. Y durante la noche yo no tuve ninguna falla, por ejemplo, ninguna parada por esa máquina. En ese caso, número total de fallas del día sería 0. Sí, sería 0. Pero ahí vamos a llegar, no me voy a adelantar a ese punto. Por ahora quiero que entiendan la forma como van a hacer el cálculo del indicador. Pero si lo van a hacer diario, sí les va a pasar eso de que podría ser que el numerador tenga el tiempo de operación, que es 23, 20, lo que fuera, y luego en ese día no hubo ninguna parada. O sea, por fallas, ¿se entiende, no? Entonces el cociente me da infinito, porque un número entre 0 en realidad sale infinito, ¿verdad? O sea, no es que no se pueda dividir, se puede dividir, solo que va a salir un número infinito. ¿Estamos? ¿Y cómo Correcto. interpreto? Lo que quisiera Perdón. consultar es si el TC, o sea, lo que pasa es que, como le digo, yo tengo horarios distintos de producción en el que puedo tener 12 o 12, 11 horas de producción o hasta 9. Entonces, mi TC siempre, por ejemplo, va a ser 24 o, por Sí, ejemplo, tiene que ser el tiempo calendario es eso, tiempo calendario. Lo que va a variar en tu caso, según las paradas programadas que hagas, que aparentemente son variables día por día, lo que va a determinar es una diferente tiempo disponible, que está aquí abajo. ¿Por correcto. qué? Porque el tiempo disponible es el TC menos las paradas programadas. Entonces, lo que tú estás relatando es una empresa donde los tiempos disponibles cambian, no son los mismos todos los días. ¿Me explico? Exacto. Pero el tiempo Sí, calendario siempre es el mismo, 24 horas. Por eso es calendario. Eso no varía. correcto. ¿De acuerdo? Correcto. Muchas gracias. Alguien más Listo. quería Muchas decir gracias. algo, levantó la mano también. Ingeniero, una consulta. Buenas noches. Sí, buenas. En este caso, el número total de fallas, ¿se puede decir que es solo total de fallas o número de detenciones? Eh, por ejemplo, en un equipo, si hablamos de una excavadora, parar por fallas, ya sea por eléctrico o mecánico, pero también tiene cambio de puntas, pero es considerado una parada. En este caso no se considera como No, no falla. se debería considerar. ¿Y sabes por qué te digo? Y te lo voy a decir con un ejemplo, ¿ya? Imagínate que tú durante un año has usado ese equipo y lo único que has hecho es cambiar de puntas. Y las puntas las has cambiado porque tú has necesitado cambiarlas. ¿Estamos? ¿Qué pasaría si tú equivocadamente pones eso como denominador? ¿Sabes lo que te va a salir? Te va a salir un MTBF menor a un año. No sé, dependiendo de cuántos cambios hayas hecho en ese año, te va a salir 3 meses, no sé. ¿Me explico? Y la interpretación aparente de ese valor sería de que cada 3 meses esa máquina va a fallar, lo cual no es cierto, porque la máquina no ha fallado. Tú la has parado porque has querido cambiar una herramienta, pero eso no se puede considerar como falla ni se puede castigar a partir de esa acción la confiabilidad de la máquina, ¿no? ¿Me explico? Sí, ya entendí. Gracias. Por eso no se incluye, porque el MTBF te va a reflejar la confiabilidad de la máquina y para que lo haga es necesario que ustedes consideren solo cuando es una falla. Gracias, me quedó muy claro. Ya, ok. ¿Alguien? Ingeniero, buenas noches. Una consulta.
está abierto. Cierra uno. Ya. Hola. Hola. Sí, debes haber abierto dos sesiones. Por eso se acopla. O Una cierra. consulta mientras se Sí, soluciona el tema del compañero. bien. Sí. Y quería hacer una precisión ahí, o de repente una recomendación, bueno, lo que está hablando el compañero anterior de los tiempos diarios, ¿no? Quizás, como él tiene disponibilidad variada, debería quizás ampliar su tiempo de ciclo a elevarlo a un mes, ¿no? Para que tenga una mayor amplitud de tiempo. Mi pregunta era también, ingeniero, o mi consulta era si el número de fallas, consideramos ahí las paradas no programadas, pero si yo tengo una parada programada por un correctivo, si yo estoy detectando Mm. ya, digamos, una falla potencial y lo paro para ejecutar ese correctivo, no me para la Sí, máquina por eso sí falla. afecta. Eso sí afecta porque ha sido una falla. Exacto, Que entonces se haya yo presentado intervengo en esa ese máquina. momento o que lo hayas diferido es una parada por falla. Ok, ok. Entonces sí, sí cuenta como falla, así sea una Sí, parada programada para ejecutar un correctivo. sí, sí. Ok, gracias. Porque, ¿sabes cómo ustedes van a encontrar respuestas solos a la pregunta? Siempre recuerden eso, el MTBF me va a reflejar la confiabilidad de la máquina y lo justo sería afectar el MTBF solo cuando se han producido fallas, no en otro caso. ¿Ok? Bien, ¿alguna consulta más? Ingeniero, buenas noches. Sí. Una consulta. En el caso de una máquina térmica, donde le afecta el número de arranques que tenga debido al estrés térmico que sufre en el momento del arranque y por lo tanto lo castiga con ciertas horas de operación. Por ejemplo, para una central de generación termoeléctrica, una turbina. No es lo mismo tener yo en mi orómetro 100 horas de operación con un solo arranque, donde yo arranqué y estuve operando 100 horas, que tener las mismas 100 horas, pero con varios arranques. Entonces, en ese caso, por ejemplo, cada arranque me castiga con un cierto número de horas. La pregunta es si yo debería considerar también ese castigo por cada arranque para poder calcular mi MTBF o no debería considerarlo. Ya, el tiempo de la parada, ese es otro tema que ya voy a tratar aquí con una lámina para que quede claro, porque es una buena pregunta. A ver, un segundito, ya se me dejó de compartir un segundito. Ahorita la vuelvo a compartir ya. Este, esa parte que tú dices no va a afectar al MTBF. ¿Por qué? Porque en el MTBF está el tiempo de operación, o sea, ese tiempo de operación sí va a afectar. Todo el tiempo que la máquina estuvo calentando, aunque la máquina arrancó, por eso yo le decía que el tiempo de operación es en la mayoría de los casos igual al orómetro, pero no siempre. ¿Por qué? Porque podría haber, como tú dices, una máquina donde tiene un proceso de calentamiento que puede durar 10 horas y recién a la 11ª hora ya comienza a producir, ¿no? Entonces el tiempo de operación no sería el total del orómetro, sino una parte, porque la otra parte estuvo solamente calentando, ¿verdad? Y efectivamente no trabajó. Debería considerarse el tiempo que estuvo trabajando la máquina. Bueno, eso para afecta al tiempo de operación, más no afecta al número de fallas, porque si hubo una falla la que generó ese nuevo arranque, igual va a estar aquí sumado, ¿no? Lo que va a afectar de manera un poquito especial en este caso va a ser el tiempo de operación, pero el resto del impacto en realidad va a estar en el MTTR. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente cometemos este error. Me voy a adelantar un poquito a lo que venía después. La pregunta de su compañero. A ver. Caramba.
Déjeme proyectarlo otra vez, no sé por qué se salió. A ver, ya. Ya miren, acá está. En el MTTR uno dice es el tiempo de reparación, ¿no? Bueno, de repente debieron ser un poco más claros los que pusieron los términos en el indicador, pero no es este tiempo el que tienen que considerar en el MTTR, porque este tiempo resulta ser menor a todo este tiempo. En realidad, el tiempo que se considera para calcular el MTTR es todo este tiempo. Es decir, desde el momento que la máquina se detiene, empieza la contabilidad y termina, no cuando la máquina arranca, porque la máquina puede arrancar con baja velocidad. Igual sigue considerándose parte de la falla. Recién se va a terminar el tiempo de reparación o de paralización cuando la máquina adquiere la velocidad de crucero que tenía en el momento previo a la falla. Entonces, todas estas etapas se tienen que considerar. Aquí pueden haber comunicaciones entre áreas de mantenimiento y de operaciones, búsqueda de información, traslado de mantenimiento al punto, evaluación del problema, traslado de herramientas, disposición de repuestos, el propio tiempo de la reparación, las pruebas, la comunicación de entrega, el calentamiento previo, la puesta a punto, es la parte que tú decías, el calentamiento. Eso sí afecta. O sea, los típicos problemas de cabeza y cola. Todo esto se tiene que considerar en el MTTR. Entonces, igual va a afectar, según sea el caso de que estés calculando el MTBF, ya lo dije, o en el caso del MTTR. No sé si eso te aclara la duda. Sí, ingeniero. En conclusión, entonces, no debería de utilizar, ¿cierto? Es lo que entendí. ¿No debería utilizarse qué? El tiempo de calentamiento que usted le llama. No, el tiempo de calentamiento no es parte de la operación del equipo, pues, ¿no? Porque digamos que, salvo que me esté equivocando, cuando un equipo está calentando, el equipo plenamente no está trabajando. Está trabajando solamente sus calentadores, qué sé yo, ¿no? Pero el equipo no está trabajando plenamente y por lo tanto no se considera de que está en su tiempo de operación. ¿Me explico? Sí, solamente que en realidad no es un tiempo de calentamiento, sino, ahí le comento un poco, yo trabajo en una central de generación termoeléctrica, donde la turbina cada vez que arranca sufre un estrés térmico, el ¿Ya? cual degrada los componentes de la ruta caliente de los gases. Entonces, por el fabricante mismo te indica, nosotros tenemos un orómetro, la máquina, el cual, digamos, estuvo en operación las 24 horas y el orómetro marca 24 horas. Pero ¿qué pasa si ese día tú arrancaste? Tu orómetro va a marcar 24 horas, pero en los reportes que nosotros elaboramos al cierre del día, consideramos esas 24 horas más 20 horas por el arranque. ¿Por qué? Porque esas 20 horas el fabricante te dice, cada vez que tú arranques, tu máquina sufre un estrés térmico. Entonces Ah, tienes que sumarle 20 horas más. Por eso mi consulta era, no no, es lo mismo. en ese caso es diferente. Yo me había imaginado algo que estuviera calentando y que el equipo en sí mismo no hubiera terminado de arrancar, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes, no sé, una inyectora, ¿no? La inyectora no va a comenzar a inyectar y hacer todo su ciclo si el barrel o el cañón no está a temperatura de trabajo, no sé si me explico, ¿no? ¿Sí? Entonces, no se puede considerar que está en tiempo de operación si solo está calentando el cañón. Pero ya cuando comienza a hacer las primeras inyecciones, ya está en tiempo de operación. Pero en el caso de lo que tú cuentas, ahora que ya lo entendí mejor, tu turbina sí empieza a trabajar y comienza a desgastarse, ¿no? Y peor aún, o sea, en ese arranque, el propio fabricante te dice que ese arranque genera un estrés y que cada minuto que pase equivale a no sé cuántas horas de trabajo normal, ¿verdad? Y te está dando ese ratio inclusive. Entonces tienes que considerarlo porque al final, este, esa relación que calcula el MTBF es el tiempo de uso de la máquina, en otras palabras, entre el número de fallas que se han presentado en ese periodo. Pero si un arranque de esas características equivale a un uso adicional de tiempo, lo tendrías que considerar.
Porque Correcto. el arrancarlo muchas veces, en otras palabras, te acerca más a la falla, ¿no es cierto? Es como si lo estuvieras envejeciendo. Correcto. Sí, Ahí sí es lo correcto. tienes que considerar, ¿no? Ahora sí ya quedó más claro, creo, ¿no? Sí, sí quedó claro. Gracias. Listo. Bueno, muchachos, miren, vamos a hacer un pequeño break antes de continuar con la segunda parte.